El 28 de agosto de 2013, la policía de la ciudad de Aurora, Colorado, Estados Unidos, recibió una llamada alarmante. Se trataba de un altercado familiar, pero lo llamativo era que ya se habían comunicado ese día desde esa misma vivienda por otra emergencia. Lo que los agentes ignoraban era que la discusión había escalado hasta el punto en que una de las personas involucradas necesitaba atención médica inmediata. Una vez que la policía se apersonó en la casa, ubicada en el 2624 de South Lima Street de Aurora, vieron que la situación era aún peor de lo que imaginaban. Dentro de la vivienda, encontraron el cuerpo de una mujer de 47 años, pero lo impactante no era solo la crueldad con la que se había cometido el crimen, sino las razones, y por sobre todo a quien pensaba la victimaria que estaba asesinando. Sus gestos extraños en el juicio se volvieron virales en TikTok y llevaron a muchos a preguntarse, ¿estaba aquella joven consciente de lo que hacía? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Isabela Guzmán nació el 9 de junio de 1995 en Colorado, Estados Unidos. Fruto de la unión entre Robert Guzmán y Junmi Oi, se divorciaron cuando Isabela tenía 3 años y ella se quedó viviendo con Junmi en la ciudad de Aurora. Poco después su madre se volvió a casar con un hombre llamado Ryan Oi, mientras que Robert también contrajo nuevamente matrimonio con una mujer cuyo nombre no trascendió. Si bien no existe mucha información acerca de la infancia de Isabela, trascendió que desde muy joven tuvo serios problemas de conducta. Cuando tenía solo 7 años, Junmi se dio cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. Envió a Isabela a vivir con su padre, con la esperanza de que él pudiera mejorar su comportamiento. Durante los siguientes años, Isabela tuvo muy poco contacto con su madre. Las pocas veces que se veían, la relación era un poco más llevadera. Por otro lado, el vínculo con su padre tampoco era bueno. Robert notaba que su hija siempre parecía molesta, era rebelde e impredecible. Si bien nunca llegó a ejercer violencia física ante ninguna amiga o compañera de la escuela, tampoco asistía mucho a clases, y cuando lo hacía, recibía amonestaciones por su mala conducta. Tampoco tenía buenas notas, sino más bien lo contrario, pero igualmente lograba pasar de año. Eventualmente las autoridades de la escuela pidieron que Isabela fuera revisada por un psicólogo. Este comprobó que la separación de sus padres había afectado fuertemente su personalidad, generando una gran ira que se acumulaba cada vez más, y no faltaba mucho para que estallara. A los 14 años, Isabela volvió a vivir con su madre y su padrastro. La adolescente tenía un carácter terrible, hablaba mucho y se la pasaba maldiciendo a sus mayores. El resentimiento hacia Junmi era cada vez más notorio y las peleas entre ambas se volvieron comunes. Isabela solía fumar marihuana en su habitación y quemaba incienso para disimular el olor, lo que irritaba a su madre, generando nuevas disputas. Cada vez que la mujer le devolvía una agresión verbal a su hija, ésta se enfurecía aún más. Durante esa época, la joven se metió en problemas con la policía por robar en tiendas y beber alcohol en la escuela. Incluso llegaron a expulsarla de una institución por llevar un cuchillo a clase. Eventualmente, Isabela abandonó los estudios secundarios y sus padres se dieron cuenta de que ya no podían lidiar con ella solos. A los 16 años, fue examinada por un psiquiatra, pero este dijo que su comportamiento era típico de una adolescente promedio. El profesional ni siquiera consideró que la decisión de abandonar la secundaria fuera algo realmente preocupante. El tiempo siguió pasando y la conducta de Isabela empeoró, a pesar de que su madre y padrastro intentaron cumplirle los caprichos, dándole la habitación principal para que usara de dormitorio. Nada parecía suficiente. En una ocasión Isabela bajó hacia el sótano, donde Ryan dormía, para pedirle prestado su ventilador. Cuando él le dijo que no podía quedárselo,
La joven le dio un puñetazo en la cara. Todos quienes la conocían sabían que siempre lograba salirse con la suya, e incluso que era quien dirigía la casa. Mientras tanto, Junmi intentaba sacar adelante a su familia. Era dueña de un local de fotografía llamado Portrait Studio en el Town Center de Aurora y realizaba jornadas de hasta 12 horas por día. En algunas ocasiones le pedía ayuda a su hija con la esperanza de que aprendiera a ser responsable, pero siempre terminaban peleadas. Así llegó el año 2013, cuando Isabela cumplió 18 años y las agresiones pasaron al siguiente nivel. El 27 de agosto de 2013, Isabela y su madre tuvieron una gran discusión. Comenzó porque Junmi le reclamó a su hija por unos comentarios que habían hecho sus vecinos. Al parecer, todas las noches veían a la joven con diferentes muchachos que saltaban la cerca de la casa para poder verse con ella. Durante la pelea, Isabela le gritó a Junmi y le escupió en la cara. La mujer estaba tan asustada por su propio bienestar que le pidió a Ryan que durmiera con ella esa noche, algo que no hacía normalmente a pesar de estar casados. Al día siguiente, Junmi vio un extraño correo electrónico en su teléfono celular. Era de Isabela, que no estaba dirigido a ella, sino a una tal Cecilia. El contenido exacto del mensaje nunca fue revelado, sin embargo trascendió que era amenazante y terminaba con un pagarás. Junmi le mostró el mail a su marido y ambos definieron que lo mejor sería llamar al departamento de policía de Aurora. Realmente estaban preocupados por lo que Isabela podría llegar a hacerle a su madre. Ese mismo día, 4 agentes acudieron a la casa familiar, además del padre biológico de Isabela. En el patio trasero, los agentes le dijeron a la joven que tenía que respetar a su madre. Incluso le dijeron que Junmi tenía derecho a presentar una moción para desalojarla de la casa si lo consideraba necesario, ya que Isabela tenía 18 años. Robert, por su parte, también conversó con ella. Le dijo que debía hacerle más caso a él y a Junmi. En ese momento, Isabela se mostró colaborativa y pareció entender la gravedad del asunto. Ese mismo día, Ryan percibió que la actitud de Isabela había cambiado. Si bien estaba molesta con su madre por haber llamado a la policía, parecía estar tomando la situación de una forma más adulta y madura. Nada indicaba que esa misma noche sucedería algo realmente terrible. Después de la visita de la policía, Junmi regresó a trabajar en su estudio de fotografía. A las 9:30 de la noche, llegó a su hogar con una bolsa de McDonald's para Ryan. Le preguntó dónde estaba Isabela, pero él no sabía. Le comentó que la había visto por última vez en la cocina, aproximadamente 1 hora antes. Ryan se quedó en la sala de estar para cenar, mientras que Junmi subió a ducharse. Después de unos minutos, Ryan oyó fuertes ruidos que retumbaron en toda la casa. Luego, escuchó a su esposa gritar su nombre. Entonces el hombre corrió escaleras arriba y se encontró con que el ruido y los gritos provenían del baño. Escuchó la ducha correr y vio la puerta apenas entreabierta. Cuando intentó entrar en la habitación, Isabela se apoyó contra la puerta y la cerró con llave. Él intentó tirarla, pero no pudo. Acto seguido corrió escaleras abajo hasta la sala de estar para tomar su celular y llamar a la policía. A las 10:05, el centro de despacho de la policía de Aurora recibió la segunda llamada proveniente del 2624 South Lima Street. Ryan les dijo que su esposa y su hijastra estaban dentro del baño y que no podía entrar. Pensaba que Junmi estaba gravemente herida e incluso podía ver sangre saliendo por debajo de la puerta. En ese mismo instante, Ryan escuchó a su esposa decir Jehová, y luego Isabela abrió la puerta del baño. En ese momento, se toparon frente a frente, con la joven sosteniendo un cuchillo lleno de sangre en su mano derecha. La chica miró a su padrastro fijamente y pasó junto a él. Acto seguido, salió huyendo de la casa. Al instante, Ryan entró al baño y vio a Junmi tirada en el suelo, cubierta de sangre. Debajo de su cuerpo inconsciente, había un bate de béisbol. Ryan volvió a llamar a la policía y un operador le indicó cómo abrir las vías respiratorias de su esposa y realizarle un RCP. Ryan hizo lo que le dijeron, pero luego advirtió que Junmi tenía la mirada vacía. Expresó al operador que creía que su esposa
ya estaba sin vida. A las 10:16, la policía llegó a la vivienda y encontró a Ryan en la puerta, cubierto de sangre. Este les dijo que su esposa estaba en el piso superior de la casa y que necesitaba ayuda. Los agentes subieron hacia el baño y encontraron el cuerpo de Jun-mi en posición de cúbito dorsal o boca arriba, alrededor de un charco de sangre. Había sido apuñalada 78 veces en la cara, el cuello y el torso. En su primera declaración, Ryan contó que había oído ruidos fuertes y que creía que su hijastra estaba golpeando a su esposa con el puño. Si bien Isabela era violenta, aquella noche estaba más furiosa que nunca. También les dijo a los oficiales que su hijastra había huido de la casa, vestida con un sujetador deportivo rosa y pantalones cortos color turquesa. Un testigo también mencionó que esa misma noche había visto a una mujer joven, alta y morena, afuera de la casa con un bate de béisbol y que rompió la ventanilla de un automóvil. Todo parecía indicar que Isabela estaba fuera de control. Mientras tanto, la joven fue al baño de mujeres de un H-Mart cercano, se lavó el pelo en el lavabo y se cambió de ropa. Le dijo a los empleados que había sido abusada en Denver y les pidió que no llamaran a la policía porque la enviarían de regreso a casa y tenía miedo de su padre. Los paramédicos llegaron a la vivienda poco después y, a pesar de los esfuerzos, a las 10:28, declararon sin vida a Jun-mi. Una vez que Robert se enteró de lo sucedido, le habló a su hija por teléfono y le pidió que se entregara a la policía. También relató a los agentes que su exesposa le había pedido ayuda anteriormente con su hija y que realmente le tenía miedo, pero jamás pensó que Isabela podría llegar a quitarle la vida. Mientras intentaban dar con el paradero de Isabela, los agentes se pusieron manos a la obra para recolectar testimonios que pudieran ayudar a darle forma a la teoría de que la joven había sido la asesina. Una vecina testificó que una vez que llamó a la policía, porque le preocupó ver a unos hombres saltando la cerca de la propiedad familiar, dijo que más tarde se enteró de que los responsables eran los novios de Isabela, que la visitaban a escondidas de su madre y padrastro. Joshua Padilla, otro vecino, declaró que conocía a Jun-mi desde hacía 10 años. Hizo trabajos de jardinería para ella y siempre pensó que era muy amable. Respecto al resto de su familia, no pudo decir mucho, ya que jamás había entrado en la casa. Hasta un año antes, ni siquiera sabía que la mujer tenía una hija. Una amiga de Isabela, Catherine Cathy Argueida, también fue interrogada. Cathy y su novio pasaban gran parte de su tiempo libre con Isabela y su exnovio Elia, fumando. La chica comentó que su amiga había desarrollado recientemente un interés por lo espiritual. El 26 de agosto, 2 días antes del asesinato, Cathy recibió un mensaje de texto de Isabela. El mismo era insultante y despectivo, y también decía: sé lo que hiciste. Cathy respondió de inmediato de qué estaba hablando, pero no obtuvo respuesta de su amiga. El 28 de agosto, el día del crimen, Cathy recibió otro extraño mensaje de Isabela, alrededor de las 7:15 de la tarde. El texto decía: el rayo astronómico se ha despertado. Cathy le preguntó nuevamente de qué estaba hablando, pero Isabela tampoco respondió. A pesar de declarar respecto a sus extraños comportamientos previos al crimen, Cathy también dijo que nunca había visto a Isabela siendo violenta. No podía creer que hubiera sido capaz de quitarle la vida a su madre. Otro joven interrogado fue Darian, quien dijo que conocía a Isabela desde hacía unos años. Aunque solo había pasado tiempo con ella esporádicamente, relató que la joven solía estar molesta con su madre. También dijo que había visto a Isabela experimentar con drogas más duras, como la morfina, y que incluso la había visto agredir físicamente a una chica mientras estaba bajo los efectos de aquella sustancia. Narró que cuando conoció a Isabela era muy sociable y divertida, pero aclaró que recientemente se había vuelto muy retraída y que no demostraba emoción alguna. Ryan, por su parte, dijo a los investigadores que Isabela había salido con Elia durante algunos años y que pasaba todo su tiempo con él. Cuando no estaban juntos, la joven se quedaba en su dormitorio con la puerta cerrada. Unos días antes de llevar a cabo el asesinato, Isabela rompió con Elia y ordenó a su padrastro que no lo dejara entrar en la casa. Elia, por su parte, declaró que Isabela había roto con él después de acusarlo de engañarla con Cathy, cosa que él negó. Días antes del homicidio,
había pasado por la casa de su exnovia para devolverle algunas de sus pertenencias. En ese entonces Isabela había abierto la puerta enfadada y había intentado atacarlo con un palo de golf. También dijo que después de la ruptura, Isabela siguió enviando mensajes de texto amenazándolo y tachándolo de mentiroso. Además, el joven relató a los agentes que su exnovia estaba convencida de que su madre había intentado envenenarla a ella y a los perros que tenía. Supuestamente se había enfermado gravemente después de comer algo del refrigerador y había olido lejía en el tazón de agua de sus mascotas. Igualmente aclaró que aunque había visto muchas discusiones verbales entre Isabela y Junmi, nunca había visto que éstas se volvieran físicas. Con respecto al homicidio, Ryan declaró que no recordaba haber visto a su esposa y a su hijastra pelearse físicamente, pero sí había presenciado innumerables altercados verbales. Describió cómo Isabela le gritaba a Junmi y cómo su esposa le respondía con el mismo tono. Cuando le preguntaron si alguna vez intervino en las discusiones, Ryan dijo que había aprendido con los años que la mejor manera de proceder era mantenerse al margen y dejar que Junmi se encargara del asunto. A pesar del resentimiento y la hostilidad que Isabela claramente sentía hacia su madre, nunca nadie había imaginado que la terminaría asesinando. Si bien la ira de Isabela había aumentado en las últimas semanas, el padrastro no entendía exactamente por qué. Describió a la joven como una persona extremadamente deprimida por su vida y que parecía culpar a su madre por todo. Debido a todos estos testimonios y a la denuncia realizada aquel mismo día, los investigadores identificaron a Isabela como la única y principal sospechosa del ataque, pero no tenían idea alguna de a dónde podría haber huido. Lo primero que hicieron las autoridades fue intentar localizar el teléfono celular de la sospechosa, pero estaba apagado. Alrededor de las 11:30 de la mañana siguiente, los oficiales recibieron una llamada. Una persona avisó sobre un cuerpo dentro de un vehículo en un estacionamiento de un edificio de oficinas en el 2851 de South Parker Road, a aproximadamente 12 kilómetros de la residencia de los Guzmán. Poco antes del mediodía, la policía llegó al estacionamiento señalado en busca de un jeep descrito en la llamada y que pertenecía a la empresa familiar de la víctima. En el suelo fuera del jeep había una mochila y un montón de ropa que podría pertenecer a Isabela, pero dentro del vehículo ya no había nadie. Los agentes pidieron refuerzos y se registró el aparcamiento. Fue entonces cuando encontraron más objetos, como un cuchillo ensangrentado, que pensaron podría estar relacionado con el asesinato de Junmi. Poco después la policía formó un perímetro y con la ayuda de perros empezó a buscar a Isabela. Para ese entonces, consideraban que podría estar armada y ser sumamente peligrosa. Finalmente encontraron a la joven escondida debajo de una escalera. 3 agentes sacaron sus armas y le ordenaron que se tirara al suelo para luego detenerla. Por fin Isabela cooperó. Fue llevada al cuartel policial. Aunque no fue acusada formalmente por homicidio, todavía quedaba un extenso y exasperante interrogatorio. Isabela fue interrogada por 2 detectives, pero ninguno pudo conseguir que respondiera ni siquiera a las preguntas más básicas. La joven negó ser Isabela Guzmán. Afirmó que su nombre era Samantha González y que tenía 15 años. Dijo que vivía en Cincinnati, Ohio, y que asistía a la escuela secundaria Montgomery. La dirección de la casa que les dio a los agentes no existía en ese estado, pero sí en Aurora, justo al otro lado de la calle donde realmente vivía con su madre y su padrastro. Cuando le preguntaron por esta información, Isabela no supo qué responder. Desesperada por demostrar que ella no era la asesina que buscaban, les pidió que le tomaran las huellas digitales, pero los detectives insistían en que resultaba evidente que era la sospechosa. La joven siguió discutiendo por horas, diciendo que Isabela supuestamente pesaba 49 kilos y que era mucho más delgada que ella, que pesaba 67. Los detectives le mostraron fotografías de Isabela, con la esperanza de que reconociera que era idéntica. Sin embargo, la joven aseguró que había mucha gente en el mundo que se parecía a ella. En cuanto a por qué estaba en el estacionamiento ese día, Isabela les dijo que había huido de su madre abusiva, llamada Sabrina. La odiaba porque era su hija ilegítima y nunca había conocido a su verdadero padre. Solo sabía que era mexicano y que su apellido era González. Durante las horas posteriores,
Isabela siguió pidiendo a los detectives que le tomaran las huellas dactilares o el ADN para probar que no coincidiría con la asesina que buscaban. Los detectives le dijeron que pasaría el resto de su vida en la cárcel por lo que había hecho, pero ella no parecía entender lo que sucedía. Cada vez que la llamaban Isabela, les decía que dejaran de decirle así, porque su nombre era Samantha. Cuando le preguntaron a dónde se había escapado, Isabela dijo que se encontraría con su novio, Gabriel Adams, y que probablemente él estaría muy preocupado por ella. Incluso aseguró que podían llamarlo para aclarar las cosas, pero no sabía cómo comunicarse con él, porque él había tenido que desechar su teléfono celular. A pesar de los continuos interrogatorios y de todas las pruebas irrefutables que se presentaron ante Isabela, ella se mantuvo firme en su historia y siguió asegurando ser Samantha. Negó haber consumido drogas o alcohol y dijo que nunca había ido al médico por nada más que un resfriado ocasional. Los detectives sabían que esto no era cierto, ya que se había encontrado marihuana en el dormitorio de Isabela, además de haber recibido testimonios de algunas de las personas que la conocían respecto a estos consumos. Cuando los detectives le dijeron que habían hablado con sus amigos, ella dijo que en realidad no tenía ninguno. Los detectives le dijeron que a la mayoría de las personas con las que habían hablado no les agradaba y que pensaban que era mala y mentirosa. En ese instante, algo pareció cambiar en la joven. Comenzó a comportarse más terca y agresiva, pero siguió sin admitir la culpa del homicidio. Viendo que la situación no avanzaba, los detectives procedieron a preguntarle de dónde provenían los cortes en sus manos y la cicatriz en su brazo. Isabela dijo que su madre abusiva, que en realidad era la de Samantha, la había atacado con unas tijeras, y eso la impulsó a huir de su hogar. Pero los investigadores señalaron que tenía los mismos cortes y cicatrices que tenía Isabela. La asesina que buscaban habían sido ocasionados por perros policía que la acorralaron en el estacionamiento. La joven volvió a repetir que se trataba de una extraña coincidencia. Al ver que no había otra forma de convencer a la joven, los detectives llamaron a alguien para que le tomara una muestra de ADN, aunque le explicaron que los resultados no estarían listos hasta dentro de varios meses. Luego le mostraron las bolsas que habían encontrado en el estacionamiento. Isabela les dijo que se había detenido en un mercado después de escaparse y que una mujer la ayudó comprándole ropa interior y toallas sanitarias, ya que se veía muy sucia y desaliñada. Los agentes pudieron contactar con un empleado de la tienda. Este les dio un video de vigilancia, donde se podía ver a Isabela cubierta de sangre, con el sujetador deportivo rosa y los pantalones cortos turquesa que Ryan indicó que llevaba cuando salió del baño. Quienes habían estado en la tienda testificaron que Isabela les dijo que alguien había intentado agredirla íntimamente. Según las propias palabras de la joven, dentro del local, los detectives encontraron la ropa que llevaba al momento del crimen y unas vendas cubiertas de sangre. Cuando confrontaron a Isabela con esta información y le preguntaron por qué había dicho que había sido agredida, ella se negó a responder. Aproximadamente 3 horas después del interrogatorio, la joven comenzó a gritarles a los agentes que no la llamaran Isabela, y estos amenazaron con traer a Robert para que la identificara. Ante esto, la joven respondió que no conocía a su padre. De igual forma, los agentes llevaron a Robert a la sala de interrogatorios. Se acercó a Isabela, que estaba sentada en una silla, y extendió la mano para acariciarle suavemente la cara. La joven se apartó de él y retrocedió hacia la esquina. Los detectives le preguntaron a Robert quién era la joven, y él confirmó que era su hija Isabela. Ella volvió a repetir que no tenía idea de quién era ese hombre, y que no era Isabela. Exigió que la llevaran al barrio francés de Aurora para poder ver a su novio Gabriel. Cuando la joven se enteró del crimen del que la acusaban, les dijo a los detectives lo trastornada que debía estar esa chica, llamada Isabela. Continuó asegurando que era Samantha González y que no había asesinado a nadie. Al final del interrogatorio, los agentes la sacaron de la habitación para llevarla al hospital a que le cosieran las heridas de la mano y el brazo. Para ese entonces, no entendían si la joven era una gran manipuladora o si realmente sufría de alguna enfermedad mental que le provocaba un desorden de personalidad. Pero gracias a los videos del local donde se cambió, a la ropa ensangrentada y a los testimonios de su padrastro y allegados, ya tenían material suficiente para acusarla por el asesinato de su madre.
El 5 de septiembre de 2013, Isabela tenía que comparecer ante el tribunal del condado de Arapahoe, pero se negó a ser escoltada y tuvo que ser sacada a rastras de su celda por los guardias. Una vez en el juzgado, fue acusada formalmente de asesinato en primer grado y de 2 cargos de delito violento, que podrían aumentar la pena. Durante la audiencia, Isabela hizo muecas y gestos extraños a la cámara, a veces sonriendo burlonamente a la gente. Si bien la primera necropsia de Jun-mi arrojó que había sufrido 31 puñaladas en la cara y 48 en el cuello, un total de 79 puñaladas, los informes posteriores presentados en el tribunal indicaron que la mujer había sido herida un total de 151 veces. Luego Isabela la habría rematado golpeándola con el bate de béisbol. Al final de la audiencia, el juez ordenó que Isabela permaneciera detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Arapahoe. Mientras que los medios hablaban de la pena capital, la defensa pidió que se le sometiera a exámenes psiquiátricos para declararla inimputable. En junio de 2014, el Dr. Richard Pounds, que había evaluado a Isabela, testificó que padecía esquizofrenia y que había estado sufriendo delirios perturbadores durante bastante tiempo. Agregó que estaba claro que no se encontraba bien. Había signos evidentes de alucinaciones. Miraba fijamente al vacío, mantenía conversaciones con personas que no estaban presentes y se reía de sí misma. Finalmente el médico explicó que la acusada no creía que estuviera asesinando a su madre, sino a una mujer llamada Cecilia, la misma a la que había enviado el correo electrónico amenazante. Isabela creía que el mundo se acabaría si le quitaba la vida. Finalmente la joven se declaró inocente por razones de locura. Los fiscales afirmaron que basándose en las pruebas y en la información que se había presentado en el tribunal, Isabela no podía distinguir el bien del mal, no podía haber actuado de otra manera, dada la esquizofrenia, los delirios paranoides y las alucinaciones auditivas y visuales que sufría. El juez también aceptó la declaración y envió a Isabela al Instituto de Salud Mental de Colorado. Aseguró que permanecería en el hospital hasta que ya no fuera una amenaza para ella o la comunidad. Esto podría llevarle algunos días o el resto de su vida. Luego de conocer la decisión, Robert dijo a los medios locales que nadie en su familia podía entender qué había llevado a Isabela a quitarle la vida a su madre. La describió como una buena niña, con un buen corazón. La tía de Isabela, Melanie Guzmán, dijo que la había visto por última vez hacía unos meses y que parecía una adolescente normal. Incluso la describió como dulce y coqueta. Podría recordarla gritando, llorando, saliendo furiosa y encerrándose en su habitación, pero jamás siendo violenta. En 2015 Isabela denunció a la policía que un empleado del hospital en el que estaba alojada la había agredido íntimamente. Relató que ese hombre le preguntó si quería entrar a un armario y buscar algo de ropa. Cuando lo hizo, él entró con ella y cerró la puerta. Además, Isabela dijo que hubo otros 2 incidentes con el mismo empleado. Tenía miedo de que si no hacía lo que él quería, le arruinaría la vida. La denuncia fue investigada por la policía del hospital estatal, que rechazó la solicitud de los medios para recibir más información al respecto. El nombre de Isabela volvió a ser noticia cuando en 2020 varios usuarios de TikTok comenzaron a publicar videos de las audiencias en 2013. Algunos estaban musicalizados por la exitosa canción de Ava Max, Sweet But Psycho. Otros mostraban a usuarios intentando imitar las extrañas expresiones faciales de la joven en la sala del tribunal. Así Isabela cosechó una gran base de seguidores que destacaban lo hermosa que era y que aseguraban que debía haber tenido una buena razón para ultimar a su madre. Una compilación de videos de su audiencia judicial llegó a tener casi 2 millones de visualizaciones. La gente incluso comenzó a crear páginas de fans en Facebook e Instagram en honor a ella. Mientras tanto, la joven seguía internada en el centro de salud mental, recibiendo terapia y tratando de encontrar los medicamentos adecuados para tratar su esquizofrenia. En noviembre de 2020, Isabela afirmó que ya no tenía ninguna enfermedad mental. Solicitó al tribunal su liberación, alegando que no representaba una amenaza, ni para ella, ni para quienes la rodeaban. Ese mismo año, habló con un periodista de CBS
y le dijo que estaba lista para reincorporarse a la sociedad. Relató que continuaba tomando medicamentos y que había recuperado la cordura. Además, espetó que no era ella. Cuando asesinó a su madre, dijo que aquella pelea había sido terrible y que ella misma se lastimó en el proceso. Incluso le mostró al entrevistador las cicatrices que aún tenía en la mano izquierda. Por último, reveló que su familia había abusado de ella durante muchos años. Relató que sus padres eran testigos de Jehová y que cuando a los 14 años ella decidió abandonar la religión, el abuso empeoró. Con respecto al empleado del hospital, al que denunció por abuso, Isabel afirmó que quería que lo procesaran. Sin embargo, lo que más le importaba era que la dejaran libre y tranquila. Afirmó que si pudiera cambiar todo lo que sucedió, lo haría sin dudarlo, pero la libertad no llegó. A principios de marzo de 2021, el periodista de la CBS volvió a comunicarse con Isabela. En aquella ocasión ella le dijo que se había programado una audiencia para el 11 de marzo sobre cómo podría tener más libertad en el hospital. En cuanto a las denuncias por agresión, dijo que se había reunido con la Fiscalía del Distrito del Condado de Pueblo. Allí le dijeron que la forma en que el hospital redactó el informe dificultaba la presentación de cargos, especialmente dado el paso del tiempo. Eso fue muy duro tanto emocional como mentalmente para ella. Le hizo sentir que debía rendirse, pero no lo hizo, y finalmente consiguió algo de lo que quería. En junio de 2021, la solicitud de Isabela de abandonar el Instituto de Salud Mental fue denegada, pero una juez dictaminó que se le permitiría salir del hospital para recibir terapia de grupo y otro tipo de asistencias, mientras que lo hiciera con un rastreador GPS. A la fecha de la realización de ese video, Isabela se encuentra internada en el Instituto de Salud Mental de Pueblo, en Colorado. No se sabe con certeza cuánto ha mejorado su salud mental, ni si algún día será libre. Lo único certero es que sus desequilibrios mentales la llevaron a cometer un acto terrible. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.